Bueno, el tema de las noticias, principalmente el tema de Israel, por dos cuestiones. Una, el 28 de este mes, hoy estamos a 24 del 5 del 24, un día capicúa. El 28 está el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de España, Noruega e Irlanda. Esto es una noticia importante porque son parte de la Unión Europea, de los pocos países que quedan sin reconocer al Estado palestino, están los de Europa Occidental, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto es así, y además hoy la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel que detenga inmediatamente los avances sobre lo poco que queda de Gaza y que pueda permitir la ayuda humanitaria. A esto se suma el pedido de captura de Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional, la otra corte, tenemos dos cortes, la Corte Internacional de Justicia de la ONU y la Corte Penal Internacional, a lo cual podemos entender que es un momento histórico en donde Israel, el gobierno de Israel, se encuentra acorralado por la opinión pública mundial, por la mayoría de los gobiernos que se expresó en la Asamblea de Naciones Unidas y por las dos cortes internacionales. Es decir, le queda el apoyo del Reino Unido, el apoyo de Washington y prácticamente ya no queda más nada de apoyo. Me refiero a la forma de solucionar el problema con Palestina. Claro. La solución de los dos estados. A eso me refiero. Israel tiene todo el derecho del mundo a ser un país independiente, tiene todo el derecho a defenderse cuando es atacado y demás. A lo que digo es que la solución del conflicto de Medio Oriente, que ya lleva 70, 80 años, es la de los dos estados. Al menos ese es el punto que han que se han puesto de acuerdo la mayoría de los países para ir por esa solución. Los dos estados, los dos países, el Estado de Israel por un lado y el Estado de Palestina por el otro. Argentina reconoce al Estado de Palestina desde el año 2010. Desde el año 2010 Argentina reconoce la existencia del Estado palestino como país independiente. Hasta ahí el tema de la información. Respecto al tópico que habías propuesto, esto del frío... No, pero si querés podemos ir un poquito más allá. Como quieras, si me quieren preguntar algo... No, pero te quiero preguntar algo. Sí. ¿Hay algo dando vuelta? Porque claro, vos decís lo que pasó con... claro, pero ese pueblo, el pueblo gazatí, vive, existe y todavía está ahí y son 2 o 3 millones, ya no sé cuántos serán. ¿Hay algún plan para reestructurar sus vidas que han sido totalmente destruidas en cuanto a su modo de vida, su forma, su lugar? ¿Se está discutiendo en la comunidad internacional qué hacer con esto que...? No, porque no se está discutiendo, quizás en algunos ámbitos sí, lo desconozco, pero me refiero a que no se va a discutir hasta tanto en cuanto no se puedan poner de acuerdo con Israel. Porque si Israel dispone que sigue siendo territorio israelí y digamos, va a ir en contra de la autonomía, porque hasta ahora ha tenido una autonomía, es decir, ellos elegían a sus gobernantes, pero no eran independientes, no se entiende la diferencia, ¿no? De una autonomía a una independencia. Entonces lo que tenía hasta ahora era una autonomía que le daba el gobierno central de Israel. Si va a continuar la autonomía o no, si va a haber un control férreo de parte de Israel o no. Estamos todavía en esta época de bombardeos y genocidio, que a muchos no les gusta esa palabra. Es una palabra muy fuerte y aplicada al pueblo israelí es más fuerte todavía. Pero bueno, claro. Lo cierto es que yo cargo siempre contra los gobiernos que cometen este tipo de cuestiones y no contra el pueblo, ¿no? Así como soy muy crítico, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, de los distintos gobiernos, no tengo absolutamente nada en contra del pueblo de Estados Unidos, no tengo absolutamente nada, al contrario. Lo mismo con los ingleses y demás. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el pueblo gazatí? En general, con los palestinos, es lo que se está debatiendo y lo que está presionando la comunidad internacional, presiona a Israel, al gobierno de Israel, para que pueda dar esa solución de que sea un Estado independiente y se proceda a la reconstrucción de Palestina como un Estado realmente libre e independiente y se puede hacer todo para que puedan volver a tener esa infraestructura de la que tuvo y mejor todavía, por supuesto. Claro. Pero es muy difícil que se pueda avanzar si todavía estamos en esta fase e Israel se niega a reconocer la independencia. Ahora, porque me parece que al único Estado o al único gobierno que parecería quedarle cómodo un conflicto en Medio Oriente es a Israel.
¿no? Quizás alguien podría decir a Irán, no hablamos tampoco del accidente aéreo de el presidente iraní, pero no hay, o sea, ni Biden ni Trump, en el caso de ganar, ven con buenos ojos un conflicto en Medio Oriente. El anterior gobierno de Israel tenía una postura muy diferente. Lamentablemente, bueno, perdieron las elecciones y vino el ultraderechista que ya lo conocían. Sí, en ese sentido el pueblo tenía la culpa, digamos, o una responsabilidad. Sí, hay una responsabilidad porque en 2007 incluso cuando se conocen los cables en que ya se sabía que necesitaban un conflicto como para apoderarse mejor de esa zona. Es más, el anterior gobierno llegó a un acuerdo con el Líbano, por ejemplo, con el tema de la delimitación, de valga la redundancia, los límites que no estaban establecidos en el mar con el Líbano, y que estaban de acuerdo con la explotación, porque hay un yacimiento de gas importante en el mar, y estaban de acuerdo tanto los libaneses como los israelíes, y en eso hasta Hezbollah había dado su acuerdo. Así que imagínate el progreso que había habido. Incluso se habían restablecido relaciones diplomáticas con varios países árabes. Entonces, digo, el avance fue notable en el anterior gobierno de Israel, y creo que iban en un buen sentido. Pero bueno, evidentemente Netanyahu va a tener que rendir cuentas en algún momento, ojalá que tenga que rinda cuentas, porque hay una diferencia notable entre un gobierno y el otro de Israel, más allá, y en esto pongo una pausa, de la relación con el pueblo palestino y la relación con tanto Cisjordania como con la Franja de Gaza. Es decir, el gobierno anterior tampoco es que tenía una postura demasiado progresista en ese tema, tampoco reconocía la independencia del Estado palestino, pero digo, tenía cierta tendencia a buscar caminos para la paz y no para la guerra, y no como ¿no? Acá le preguntan, profe, por ejemplo, ¿correría un plan Marshall? Que creo que se refiere siempre, reconstrucción. Siempre hay un plan Marshall. ¿En qué sentido? Claro. En el sentido de destinar dinero para el beneficio propio, como lo hizo Estados Unidos con Europa occidental, y eso es el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se reconstruye Europa, pero bueno, eso le dio un beneficio a Estados Unidos. Siempre hay un plan Marshall, siempre hay una reconstrucción de Irak, cuando Irak se destruyó, es más, en general... está el famoso documental de Michael Moore, que muestra que en el mismo lugar en donde se estaba decidiendo el aporte de los privados, la General Electric, de distintas corporaciones al gobierno estadounidense para la invasión a Irak, se estaban repartiendo el plan de reconstrucción, con lo cual decían, bueno, vamos a romper esto, claro, esto, y vos vas a arreglar esto. Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota de la guerra de Ucrania. Rusia, para el discurso de Rusia recuperó, utiliza ese término, para el discurso de Ucrania ocupó, o sea, depende del punto de vista que se lo mire, se va a utilizar el término recuperó u ocupó Mariupol, que es una ciudad. La reconstrucción, que fue una ciudad muy destruida en la guerra, la reconstrucción de la mano de Rusia, hay empresas alemanas. Empresas de construcción que son alemanas, cuando Alemania tiene una postura contraria a la de Rusia. El capital es fantástico. Se entiende lo que voy, y esto... El capitalismo es fantástico. Esto es así, una de las principales empresas que está en la reconstrucción de Mariupol, que hoy está bajo el poder de Rusia, es alemana. Entonces, bueno, es lo que decís vos, el capitalismo tiene estas cosas, es decir, no me importa, lo único que me importa son los dólares, o rublos, o euros, o lo que después vemos con qué me pagás. Es como decía Tato, que decía, los que creen que al capitalismo o al capital lo que más le importa es el dinero, y en realidad no es lo más que le importa, sino lo único que le importa. Claro. Esa era la gran diferencia.